buenas noches, estamos en una edición especial de tercer grado y hoy me acompaña Víctor Trujillo. Doctor, buenas noches. Carlos Marín. Polo, buenas noches. Denise Merker. Buenas noches. Ciro Gómez Leiva. Doctor Carlos Loret de Mola. Doctor, buenas noches. Adela Micha. Buenas noches. Joaquín López Dóriga. Hola, doctor. Y tenemos con nosotros a un invitado especial, el candidato del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Polo, sea usted noches. Muy bienvenido, candidato. Muchas gracias. Buenas noches a las distinguidas damas, buenas noches a los periodistas que gentilmente hoy me permiten estar con ustedes. Pues empezamos, si le parece, con lo más reciente. Y lo más reciente, sin duda, son las marchas. Yo he visto a lo largo de muchos años marchas a favor de candidatos, marchas en contra de políticas públicas o de presidentes, pero nunca había visto marchas en contra de un candidato a la presidencia de la República. Sin duda, debe estar usted viviendo un mal rato, candidato. No precisamente, Polo, y además lo he venido señalando en distintos espacios. Primero, las marchas no son nuevas. Yo creo que hay que revisar los años recientes de nuestra transición democrática, donde han estado presentes las marchas y donde en estas últimas, sin duda, se acredita con toda puntualidad la vitalidad de nuestra democracia, el interés que los universitarios, que los jóvenes, que la sociedad en general están teniendo por este proceso democrático que estamos viviendo los mexicanos. Y donde, en mi opinión, hay claramente grupos que se vienen manifestando, algunos en contra, otros a favor también, y en mi recorrido por todo el país voy recogiendo expresiones de simpatía, de apoyo, de respaldo, y estas que respeto, con toda puntualidad lo he señalado, que respeto todas estas expresiones, sin duda se dan en el marco de esta dinámica democrática que vive nuestro país. ¿Cómo se las explica usted? Marchas en contra de un candidato a la presidencia. Pues mira, evidentemente el ser puntero en las encuestas, el llevar esta ventaja, es natural que hay que distinguir además en estas marchas, yo diría, distintas expresiones. Algunas que claramente se expresan en contra de tu servidor, como también pongo en contraste las que claramente se expresan en favor de tu servidor. Y otras que no necesariamente, y además lo he visto y lo he escuchado de algunos jóvenes que han participado en otras marchas, que no han tenido posicionamiento partidario y que además se han deslindado de ser marchas partidistas o en favor de candidato alguno o de partido político alguno. Incluso la que vimos el día de hoy, vimos distintas expresiones dentro de las marchas que se dieron hoy en la Ciudad de México, algunas de ellas demandando democratización de los medios. Aquí se presentaron en las inmediaciones de esta casa televisora, presentaron un pliego petitorio que fue conocido a través de las redes sociales y donde la posición de este grupo, o de una parte de quienes se expresaron y se manifestaron, era demandar la democratización de los medios, el tener espacios abiertos a una información objetiva, imparcial, que permitiera conocer de quiénes son los candidatos, de la posición que guardan y evidentemente buscar estar más informados de todo este proceso electoral. Hay una parte también de las manifestaciones que me queda muy evidente, manifiestan un temor, un genuino temor de que tú ganes la presidencia, un temor que comparto, de que regrese el PRI. Y el temor tiene que ver con el hecho de que pues está Enrique Peña Nieto, que saca un manifiesto irreprochable el lunes por una democracia, por una presidencia democrática, pero leyéndolo y encontrándolo inobjetable, uno se pregunta, ¿qué priista ha gobernado así? Ulises Ruiz en Oaxaca gobernó así, Mario Marín gobernó así en Puebla, Fidel Herrera gobernó así, Thomas Yarrington en Tamaulipas. Es decir, sí hay un temor, y el temor es, tú firmaste esto, ningún priista ha gobernado de esta manera. A ver, Edith, lo firmé y me estoy comprometiendo a lo que aspiro a ser un presidente de México que ejerce el poder de manera democrática. Creo que parte de las expresiones que hemos escuchado y de estas manifestaciones que he observado en estos últimos días, sin duda también reflejan una genuina preocupación sobre qué esperar del PRI. Un partido que tampoco se ha ido del mundo de la política. Tengamos presente que el PRI hoy gobierna en 20 entidades del país. Es un PRI que ha venido
renovándose a su interior, donde hoy tienes una mayor presencia de las nuevas generaciones que son parte del partido y que me parece ocurre en otros partidos por igual. El entreveramiento generacional al interior de los partidos ha sido un proceso natural y que creo en mi partido se ha vivido de manera muy intensa. Y pongo simplemente, Víctor, pongo para acreditar esto, pongo nombres, de nuevo observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes actores de la nueva generación política que forman parte. El gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua, el gobernador de Campeche, todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación del partido. ¿Y todos lo están haciendo bien, Enrique? Bueno, yo creo que es una evaluación que corresponde a la sociedad hacer, sí. Pero, a ver, y Enrique, déjame concluir en algo más, Denise, porque no quisiera ir a la pregunta que hace Ciro de inmediato. Déjame concluir con esto. Precisamente a partir de estas expresiones y de estas manifestaciones, el lunes pasado di a conocer este manifiesto donde claramente señalo y doy respuesta a estas expresiones que he venido observando, que genuinamente se preguntan cómo va a ejercer Peña Nieto de llegar a la presidencia de la República el poder presidencial. Y ahí hago un compromiso muy claro en abonar y contribuir al México democrático que hoy tenemos. Enrique, a mí no me queda muy claro. ¿Cómo creer o entender, quiero decir creer, esto del nuevo PRI, si yo veo la lista y es una lista de viejos priistas del siglo pasado, incluso priistas de aquel viejo PRI que ahora ya automáticamente por el cambio de siglo o por la unción de Enrique Peña Nieto como candidato ya son nuevos priistas, ya no son lo que fueron? A ver, Joaquín, primero regreso a lo que comentaba un momento. Ha habido un entreveramiento generacional y lo más importante, un cambio en la actitud del PRI. Un partido que con una historia de haber gobernado este país por más de 70 años, de haber sido un partido hegemónico y casi único, que también hoy es más señalado por los errores, por sus desaciertos y poco recordado por los logros y por los aciertos que también tuvo en la construcción del México moderno. Pero que en este escenario de cambio que México ha experimentado en los últimos años, este cambio democrático que además ningún partido puede atribuirse como propio. El cambio democrático que México ha experimentado pertenece a todos los mexicanos. Es que a los partidos se les recuerda por los errores, no por los aciertos, Enrique. Es correcto y pasa en todos, Joaquín, pero también no por ello puedes dejar de señalar y de marcar que ante los errores también ha habido aciertos. Déjame nada más concluir, Adela. También hay que decir que, y lo más importante, México ha cambiado. Y México no puede suponer y menos imaginar que las formas del pasado sean las que ahora vayan a imperar en el México democrático que hoy tenemos. Por el contrario, yo lo que vengo señalando en el manifiesto que he presentado ante los mexicanos es precisamente el querer ejercer una presidencia democrática que abone al modelo y al régimen democrático que hemos construido todos los mexicanos. Y algo más, Adela. Si algún partido se ha preparado para la competencia democrática, es el PRI. Es un partido que pasó de esta condición casi única y hegemónica a una posición de ser un partido en la oposición, que es la posición que hoy tiene. Somos un partido que perdimos la presidencia de la República, que reconocimos nuestra derrota y que en todos los procesos que se han dado en estos últimos 12 años de la transición democrática, hemos defendido nuestras victorias y hemos reconocido nuestras derrotas. Es un cambio en la actitud democrática que me pareciera debiera privar en todos los partidos políticos y que considero, y eso está en el juicio de cada ciudadano, no se ha dado así por igual. En el PRI hemos asumido esta condición democrática que hoy vive el país. A propósito del manifiesto, a mí no me queda del todo claro a quién va dirigido ese manifiesto. Candidato, pareciera que va dirigido a los priistas, estos del viejo PRI, ¿no? Porque luego también hablamos del nuevo PRI y es como en abstracto,
¿no? Ahora nos mencionaste 3 o 4 nombres, pero es como en abstracto. ¿Quiénes encarnan este nuevo PRI? Y pareciera que este manifiesto, más que ir dirigido a los ciudadanos y a los mexicanos, va dirigido al viejo PRI, porque además lo sacas como en respuesta a esto que ocurre, las marchas, manifestaciones, la Ibero, etcétera. Es cierto, es un manifiesto que se da a partir de escuchar estas manifestaciones, estas genuinas preocupaciones que en algunos sectores de la sociedad estuve observando, y esta es una respuesta que doy a lo que es mi compromiso, a aspirar a ser presidente de México para ejercer una presidencia democrática. Y supongo que que a lo que evidentemente, estuviste... a ver, Adela, y no te equivocas, este manifiesto está dirigido a quienes tienen esta genuina preocupación, está dirigida a la sociedad en general y por supuesto que está dirigido a mi partido. ¿Sí? El próximo viernes, por cierto, tendré un evento en el marco de una sesión del Consejo Político de mi partido para dar a conocer este manifiesto que mañana habré de suscribir. Lo di a conocer el lunes, lo he venido comentando y compartiendo en distintos espacios en los que he venido participando. El día de mañana en un evento en Querétaro lo voy a firmar y suscribir como un compromiso de la actitud democrática que espero tener de llegar a ser presidente de México. Y el viernes tengo un espacio dedicado para con mi partido, precisamente también para darlo a conocer y comprometer la actitud de mi partido en esta compromiso para seguir abonando a la construcción de un México democrático. Es decir, comprometerlos a ellos. Comprometer a todos. A ver, este manifiesto me compromete, a mí que soy candidato a la presidencia de la República, y por supuesto compromete a mi partido a asumir una actitud, como me parece la ha venido teniendo, de respeto al clima democrático que hemos construido todos los mexicanos. Y o sea, difícil creer que el PRI, perdón Carlos, nada más una acotación, tan difícil creer que el PRI va a respetar un compromiso en los términos que está suscrito ese. Mira, la Joaquín, verdad que yo lo dudo, el PRI como partido, nombres, como y nombres. vemos a los que vemos, ¿sí? Por cierto, nombres que ya no están. Pero hoy hablamos de nuevos nombres, de nuevos actores en la política que representan al partido y que son parte de esta nueva cultura democrática. Mira, cuando el PRI perdió la presidencia de la República, Joaquín, por citar o querer ilustrar este cambio que se ha dado dentro del partido, yo tenía 33 años, Joaquín. Y como yo, había varios jóvenes que hoy están en distintas posiciones, en distintas responsabilidades, y que entendimos muy bien y hemos asimilado el cambio democrático que México ha experimentado. Somos parte de otra cultura democrática, la que ha vivido el partido y la que me parece está muy bien en los otros partidos también. México no puede ya dar pasos hacia atrás. Si México cambió, ¿por qué suponer que habríamos de regresar a las formas y prácticas del pasado? Hoy me parece que hay que dar pasos hacia adelante en una evolución de nuestra democracia y abrir mayores espacios de participación a la ciudadanía. Y el manifiesto que refieres, Denise, claramente señala cuáles son mis compromisos. Ser un garante de la libertad de expresión, de la libre manifestación, de la rendición de cuentas, de impulsar reformas legislativas que permitan que en los 3 niveles de gobierno haya una mayor transparencia en la rendición de cuentas. Candidato, pero yo creo que hay un tema que queda ahí un poquito suelto entre lo que dice Denise y lo que dice Joaquín, que me gustaría retomar. Es decir, se habla del nuevo PRI, se dan algunos nombres. Sí. Denise mencionaba algunos otros nombres de impresentables, digamos. Joaquín creo que también... Nombres sin calificativos. ¿Me puede decir qué opina de Carlos Salinas y quién es Carlos Salinas para ti? Expresidente de la República, y como con él, con todos los expresidentes de la República, no hay más que una relación de respeto a lo que fue su tarea de haber gobernado este país. No es padrino, como se han dicho, el que influye, el que manda, el que decide atrás de... Va a haber ocasión esta para decir con toda puntualidad, ni es padrino, ni es asesor, ni tengo una mayor relación con el expresidente Salinas. No tengo otra, Carlos, que la que he tenido con todos los expresidentes de la República y a quienes en algún momento he tenido oportunidad de ver. Varios meses atrás, Carlos, no recordaría exactamente cuándo, pero varios meses atrás, creo que el más reciente encuentro con un expresidente fue con el expresidente Fox, si no me recuerdo, o con el expresidente Cedillo en Davos, que tuve también oportunidad de saludarlo. Genuinamente, Enrique Peña Nieto cree que Carlos Salinas de Gortari no robó. Yo creo que cada expresidente de la República, Carlos, te doy mi opinión muy puntual. Cada expresidente de México ha sido señalado por sus aciertos
y por sus errores. Creo que el pueblo de México tiene un juicio de la actuación de cada expresidente y simplemente dejaría en el juicio que la historia y el pueblo de México tiene al desempeño de cada expresidente. Que acabe Joaquín. Humberto Moreira. Que acabe Joaquín. Humberto Moreira, por favor. Enrique Peña Nieto. ¿Quién es Humberto Moreira? ¿Cuál es su relación? Tengo una relación, la tuve como gobernadores que fuimos prácticamente al mismo tiempo, la tuve cuando él fue presidente del partido y sigo teniendo una relación de respeto y cordial con él. El Baster Gordillo, la profesora. Una relación de respeto, pero nada más allá, como algunos señalan, en total mentira, que eso me lleva a decirte lo que veo en algunas campañas de quienes son mis ¿No hay adversarios, pacto entre los dos? afirmar que hay acuerdos y que he prometido a la Secretaría de Educación ocasión esta para decir, ni hay acuerdos, ni hay pactos, solo recuerdo que mi partido, al tener diferencias con el partido de ella, dejó de tener alianza que originalmente se había previsto construyera para esta campaña y más que volver a decir, dejan afirmar solamente, Carlos, dejan afirmar lo siguiente, tampoco será secretario de Educación, no tengo consideración alguna para hacerle parte del equipo. Lo dejé muy en claro por dar respuestas a especulaciones y señalamientos que sin sustento mis adversarios. Ahora parece que hay un facto ahí, porque Gabriel Cuadri no toca a Peña Nieto con el pétalo de una rosa, el yerno del Baster Gordillo. Yo creo que no toca a ninguno, Carlos, yo creo que no ha tocado a ninguno, claro que y más bien ha expresado coincidencias con algunos. Yo lo he escuchado y ha expresado sus coincidencias, no solo con senadores, sino también con una candidata. Vamos a dejar que acabe Joaquín, por favor. Jorge Hanron. Cada quien responde de su propia actuación, Joaquín, y es un personaje polémico que ha estado involucrado en distintos señalamientos y solo él podrá darte explicación de cada uno de estos señalamientos. Su esposa va a ser candidata a diputada del PRI, por cierto. Arturo Montiel. Es gobernador del Estado de México, con quien tengo una relación de respeto y que sin duda personaje polémico, señalado, y que en su momento, siendo gobernador del Estado, el gobierno del Estado de México hizo una investigación y que además compartimos la información total a la que tuvimos acceso a la Procuraduría General de la República para que hiciera su propia investigación. Y solo a él me parece dar respuesta, como siempre demandé, que cuando hay estos señalamientos, lo más grave es practicar la política del avestruz, quererse esconder. A los señalamientos sobre los distintos actores que los tienen todos los partidos políticos por igual, me parece que deben dar la cara y explicar públicamente o responder a todo tipo de... Ese último, Tomás Yarrington. Bueno. Y después va Carlos Marín. Muy lamentable, Joaquín, para quien, siendo militante del partido, verdaderamente lastima al partido el que uno de sus actores y militantes ahora esté envuelto en este señalamiento de involucramiento con el crimen organizado. Claramente, mi partido y un servidor señalamos nuestra posición. Corresponde a él, en lo individual, responder a las acusaciones de que es objeto el día de hoy. Y el partido, hoy por la mañana, inició un proceso para, eventualmente, de ser ciertos los cargos que se le imputan, se le suspendan los derechos partidarios. Carlos Marín. Candidato, yo quiero que nos refiramos a usted y lo que está haciendo. Acaba de decir que dio a conocer ayer un decálogo que a mí me llama mucho la atención. El lunes, Carlos, lo dio a conocer. Sí, me llama mucho la atención que algunos políticos, candidatos, padecen una especie de síndrome de Moisés, que hablan de decálogo, o están muy informados en el sistema métrico de encima. Pero bueno, sus 10 mandamientos, dice usted, los dio a conocer ayer y mañana los volverá a dar a conocer cuando lo firma y el viernes los va a volver a dar a conocer cuando se los refriega, a ver si sus compañeros o sus correligionarios entienden lo que dicen sus 10 mandamientos. Creo que en la lista de gente relativamente joven hay muchos ancianos prematuros. Le faltó, por cierto, su sucesor, Erubiel Ávila, que parece que no está tan arruinado. Pero es más joven que tu servidor. ¿Cómo? Tiene 43 años. Bueno, es más joven que tu servidor. Sí, entonces, Carlos, es un bebé. Yo le quiero preguntar, ¿cómo creerle que no tiene usted relaciones desconfiables
cuando se deja apapachar y usted mismo arropa a organizaciones de dudosa probidad, si no es que francamente paradelincuenciales, como es el caso específico de Antorcha Campesina. No le pregunto por nombres específicos porque creo que la nómina sería interminable. Pero ¿qué hace usted también con correligionarios que en los últimos días han golpeado expresiones de repudio a usted? Sobre la primera pregunta, Carlos, Antorcha Campesina es una organización, como muchas otras más, extorsionadora, que enarbolan distintas causas. Y me tocó hacerles frente, me tocó atenderles siendo gobernador del estado, y como a esa organización y a otras más, en lo que fueran sus justas peticiones, se les apoyó y se les dio atención, como me parece en el clima democrático que vive el país. Toda organización que tenga una causa justa de la autoridad merece respuesta y atención. Con respecto de sus golpeadores, hay una frase que dice, ¿por qué no amara usted a sus perros? A ver, Carlos, debo decir, lamentar, a partir de lo que fue mi convocatoria a mis correligionarios, de no caer en las provocaciones que eventualmente los adversarios pudieran tener. Y observé en distintas plazas que cuando había concentraciones distintas al rechazo, sino de apoyo a tu servidor, también se presentaron algunas expresiones en contra de tu servidor. Lamento que en estas expresiones de unos y otros, en algunos casos, como bien señalas, pues hubiesen llegado al enfrentamiento y al encono. Creo que es lo que debemos evitar, y más en el régimen democrático que hoy tenemos. No hay, Carlos, y lo quiero dejar muy en claro, consigna alguna. Si una hay, es precisamente para no caer en la provocación. Pero si alianzas poco presentables, candidato. Es claro, Carlos, alianzas poco presentables. En la condición que vamos, en la condición que hoy tiene mi partido, que tengo en lo personal, en las preferencias, es claro que en el juego y en las estrategias legítimas que tengan todos los partidos, pues está la de la provocación. E hice un llamado a mi partido, a mis correligionarios, a no caer en la provocación. Creo yo que se han dado hechos aislados de lamentar, pero tampoco mayores, y que no debían repetirse. Yo espero que mi partido se conduzca con gran respeto a las otras expresiones. Es la posición personal que tengo, es la expresión que he tenido frente a estas manifestaciones. Te repito, las hay en contra y las hay a favor. ¿Y por qué no expulsan a los porros? ¿Por qué no expulsar como a Yarrington? Suspender a los porros del PRI. Se les vio actuar aquí en la Ciudad de México, golpearon a una precandidata, toman instalaciones como si fueran jaurías. Carlos, a ver, yo creo que de los casos específicos y aislados, evidentemente, si se infringió la ley, me parece que cabe la denuncia y la investigación correspondiente. Yo lo que trataría de evitar y de inhibir es este enfrentamiento que, a partir justamente de las estrategias que eventualmente tengan los partidos políticos y más quienes no están en condición favorable, puedan propiciar. Y algo debe permitirnos el régimen y clima democrático que México tiene: el alentar realmente la tolerancia, el respeto, el saber escuchar a propios y extraños, a quienes están en favor y a quienes están en contra. Y a partir de ahí, dar oportunidad para que la sociedad en general conozca a quienes estamos participando en esta competencia democrática, qué trayectoria nos acompaña, qué historia nos acompaña, qué resultados en el servicio público cada quien ha tenido, y que eso permita ponderar el juicio que tendrán los mexicanos el próximo 1 de agosto. Víctor Trujillo. Enrique, amén del manifiesto, que a mí me parece ya a estas alturas del país debería estar incluido en el paquete básico
Está en la Constitución. De cualquiera de las No todo, y Algunas aparte que sí. sí. Ok. pero una gran parte, pero de cualquier paquete básico de alguien que quisiera la presidencia. México se encuentra ante la coyuntura de regresar a 70 años de tristes recuerdos, pero esa carga o esa tristeza o ese dolor que se recuerda mucho, también lo estás cargando tú, porque estábamos hablando de las marchas que hoy día ya son multitemáticas, pero que empiezan contra ti, y las marchas, el detonador es tu visita a la Iberoamericana, y ahí es donde notamos perfectamente los bloques generacionales de tu partido, porque a lo mejor tú quisiste hacer tu mejor esfuerzo dentro del salón, del auditorio, y quisiste hacer una buena faena, y quisiste, vamos a decirte, que rifártela, pero no contabas que en tu equipo iban a salir el señor Pedro Joaquín, y iba a salir el señor Gamboa Patrón, el señor otro Escobar, pero es muy jovencito, Arturo, del Verde es joven. Es muy jovencito, pero muy echado a perder, Pues sí, evidentemente, pero entonces no es Muy verde, generacional porque es el verde, asunto. tan verde, ¿no? Y se lanzan, El vocero Sánchez. se lanzan a acusar a los estudiantes como si fueran chavos manipulados, manejados como títeres desde afuera, y esto te mete a ti en el brete. O sea, el lastre que de alguna manera el país está pensando en a ver si vota en ese lastre, es un lastre que llevas tú mismo, porque igual cuando la gente quiere quedar bien contigo en tu campaña, como en Córdoba, la gente de campo, la gente que controla el campo, o sea, lo que está pasando abajo en el mitin, pues hace 10, 15 años era muy fácil cachetear a 3 chamacos, no pasaba nada. Ahora con las redes y con los teléfonos se ven las cacheteadas y la gente se indigna. O sea, verdaderamente vas a poder ser libre si llegas a la presidencia de la República, aún si tuvieras una lectura actualizada de lo que es el país. Son muchos temas, permítame, candidato, es cierto, es un tema, con muchas aristas. Tenemos que hacer un corte por razones del IFE y regresamos. Me parece que lo que queda aquí en la mesa para seguir discutiendo es este temor al PRI feo, al regreso del PRI. Polo me permitía responder a Víctor. Por eso, ¿por qué no hacemos un corte y regresamos? Y justo con esta pregunta, sí. Perdón. Bueno, señor candidato, después de un corte interminable y siendo las 11:50 de la noche, regresamos a la pregunta de Víctor, que en resumen creo es: hay un lastre y el lastre lo va a acompañar. Inevitablemente ese lastre lo va a acompañar. Es decir, si hay una nómina de malosos dentro del PRI, que es difícil quitarse de ellos, y lo van a acompañar. O de arcaicos. Yo sigo insistiendo, perdóname, que el partido ha cambiado en personas, ha habido un entreveramiento generacional, y que sin duda el cambio democrático que México ha vivido en los últimos años está ahí, y lo primero que exige de los partidos políticos es mostrar su actitud de madurez política, de civilidad y de respeto hacia las otras expresiones. Mi partido, Víctor, creo que lo ha venido acreditando, y creo que la expresión más clara de esta actitud democrática que mi partido ha asumido es el que señalaba: ha defendido sus victorias y ha reconocido sus derrotas, se ha preparado para la competencia. Y yendo a tu pregunta, que nos quedamos en el corte anterior, te diría lo siguiente: hay que poner en contexto lo que pasó en la Ibero, porque me parece que hemos escuchado versiones varias, y déjame darte la propia, que además la he señalado. Primero, tuve oportunidad de atender una invitación a la Ibero. Evidentemente hubo ahí expresiones de grupos que estaban en contra y que estaban a favor, y todos, he señalado, me merecen mi mayor respeto. En mi presentación en la Ibero y en el auditorio en el que participé, hubo respeto, hubo el tiempo dedicado a mi exposición y a responder distintas preguntas, con algunas expresiones a veces a favor y otras veces en contra. Y después, pues lo que todos conocimos, hubo a la salida varias expresiones en contra de tu servidor, pero todas me parecen respetables por una razón: porque muestran la vitalidad
de nuestra democracia, muestran el interés que tienen los jóvenes de participar en este proceso democrático, y que, si bien debo decir, hubo algunas expresiones desafortunadas en algunos actores de mi partido después de esta participación, que me parece se han ensañado a veces en estos señalamientos, porque yo diría, a ver, déjame decirte, recoja las que tuviera el presidente de mi partido, que hay que decir, se dan al calor de la inmediatez después de mi participación, y pude haber tenido alguna apreciación, pero rescato algo muy importante que él señaló y en lo que yo coincido. No veamos la parte que a lo mejor a algunos no nos puede gustar, veamos la parte positiva. Y la parte positiva de mi participación en el Ibero fue ver a jóvenes interesados, involucrados, que además, a partir de esa participación, Víctor, ha derivado en todas estas expresiones que hemos conocido a través justamente de quienes han participado o están participando en estos movimientos. Primero, que es una participación apartidista, que es una participación que no trae el apoyo a ningún candidato, y más bien, como hoy lo presentaron en esta casa televisora, presentaron un pliego petitorio que me parece justo y donde encuentro varios puntos de coincidencia. Esta democratización de los medios, como lo señalo además en el manifiesto, me parece que la sociedad mexicana, en el interés que debemos tener de fortalecer nuestro régimen democrático y este clima de libertades en el país, debiéramos tener o garantizar que los espacios contratados por los gobiernos, por los 3 niveles, a través de los distintos medios de comunicación, se haga de manera transparente, haciendo valer la utilidad pública que tienen, el respeto al ejercicio periodístico, el beneficio que tiene la contratación de estos espacios para mantener informada a la sociedad. Son elementos fundamentales de una sociedad democrática, y creo que las expresiones que surgieron a partir de mi participación en el Ibero buscan justamente esto. Enrique, pero yo no tengo más que adherirme a varias de estas peticiones que han venido haciendo los grupos de la Ibero. Pero hablas de vitalidad democrática, hablas de tolerancia. Hay un común denominador en estas marchas y es un grito contra Enrique Peña Nieto. Pero bueno, dejo el punto de las marchas. ¿Qué opinión te merece en esta vitalidad democrática, en esta tolerancia, que quien hoy, ya según todas las encuestas, está en segundo lugar, por poquito, pero en segundo lugar, te llame día y noche, un día sí y otro no, producto chatarra? Enrique Peña Nieto es un producto chatarra. Andrés Manuel López Obrador. Producto chatarra, producto de la televisión, habría que añadir. Producto de Televisa en concreto. Sí. A ver, Ciro, primero quiero acotar que vuelvo a decir que no nos sorprenden las expresiones ni las marchas. ¿No te sorprenden a ti? No me sorprenden porque, reitero, las hemos tenido en todos estos últimos años, en todos los tiempos de nuestra historia política, y muy particularmente en este proceso de transición democrática. Si volvemos a los años 2000, 2006, 94, en todos estos años hemos tenido distintas manifestaciones, y lo que he declarado, y además lo que es mi total y absoluta convicción, no tengo más que respeto a todas estas expresiones libertarias que tienen hoy la sociedad, de expresarse en favor y de expresarse en contra. Yo no señalaría, además, me parece que debiéramos ser objetivos en el tema. Hay manifestaciones en contra para quien va adelante en las encuestas, pero también hay manifestaciones, y muchas, Ciro, que no siempre observo por igual, que están a favor. ¿En dónde yo quisiera, pues, a ver, yo te pido e invito a cualquiera de los presentes a que me acompañen a un acto de campaña. Y es clara el entusiasmo. Y si llega antorcha campesina, no marcha, pero hay una expresión como la que estamos diciendo. Quiero recuperar son dos cosas diferentes, Enrique, del tema de las manifestaciones. Y después voy al segundo señalamiento, Ciro, si me lo permites, que no quiero que quede. No, de una vez. Mira, todas estas expresiones que vienen de los adversarios, que son señalamientos reiterados que han venido haciendo a partir, evidentemente, de mi participación en este proceso democrático, y quizá desde antes, cuando me perfilaba para participar dentro de este proceso democrático, desde la definición de la candidatura y después ya la participación en la campaña que estamos viviendo, me parece que no son cómodas, tampoco gustan, pero también las respeto.
Por una razón, Ciro. A ver, la respeto porque que te estén hay que diciendo eso recoger todos los días. A ver, Ciro, ¿Sí? ¿Cómo quien aspira a ser presidente de México, debe reconocer que hoy la sociedad, de manera libre, podrá expresarse a favor y podrá expresarse en contra. Pero ¿cómo Pero a respetar ver, la yo quiero expresión? A ver, no me gustan, por supuesto, A ver, no me gustan pero- ni las comparto, pero las respeto. Porque si aspiro a ser presidente de la República, creo que dejamos atrás los tiempos donde el presidente era aplaudido por todos. ver, Hoy quiero vivimos recuperar- en un quiero régimen recuperar democrático donde el presidente, quien Denise aspira a Loret. ser presidente, déjame concluir, Polo, quien aspira a ser presidente podrá recoger reconocimiento como también podrá recoger crítica. Diga Hay lo que crítica diga. destructiva y crítica constructiva. Yo espero que sea una presidencia democrática, que escuche a quienes eventualmente puedan estar en la crítica, no a favor de lo que esté postulando, pero siempre en la actitud de escuchar y de recoger justamente los señalamientos para moderar la actuación que haga como presidente. Denis, A ver, Denis, y luego Loret. Nada más, Enrique, efectivamente te acompañé recientemente en tu viaje de campaña a Saltillo, Coahuila. Como lo has venido haciendo con todos los candidatos, entiendo. Así es, sí, hecho con otros candidatos. Te acompañé y justamente me llama mucho la atención esto que llamas de la tolerancia y de la libertad de expresión, porque al acompañarte cuando llegaste, los priistas locales, el PRI de Saltillo, supongo, de Coahuila, te organizó una sesión para que pudieras hablar con dos periodistas. Estos periodistas iniciaron halagándote y terminaron ofreciéndote su apoyo. A ellos les dedicaste 40 minutos. Cuando íbamos saliendo del evento, y tú lo sabes porque iba yo pegada a ti, los periodistas profesionales que tenían ganas de hacerte las preguntas periodísticas, como Tú, por ejemplo. No, yo iba con la cámara, pero por ejemplo iban periodistas, mujeres por cierto, que en medio de los golpes y empujones lograron, ¿y usted qué opina de la deuda? ¿Y usted qué piensa de Moreira? Ellas tuvieron 6 minutos. Yo te pregunto, ¿ese es el anticipo? Es decir, eso nos espera 40 minutos para la asimilación y el halago, 5 para los que te hicieron preguntas que eran las evidentes de libertad de expresión del ejercicio profesional del periodismo. Denise, déjame poner en contexto porque no puedo coincidir con lo que tú señalas. Sí, lo que observaste ese día... Cuente porque nosotros no a fuimos. partir de la dinámica de ese día en particular. Así Pero fue. déjame decir lo siguiente. Que dé su Primero, versión. las entrevistas que vi, como tú bien señalas en este tiempo, fue a medios locales. La que no Escogidos por ellos. vi igual de tiempo, porque no estaba así previsto, era la fuente que viene cubriendo la campaña y que de tiempo en tiempo, un día sí, un día no, abro espacios para los medios que cubren, porque son la fuente que viene cubriendo la campaña, medios nacionales que están acompañando la campaña, que no lo hago todos los días, Denise. A ver, y hay una razón. Hay días que me interesa que se privilegie el mensaje que llevo a los auditorios, que me interesa que ese sea el tema que pueda tener una mayor cobertura, y hay otros días, hoy lo hice por ejemplo, y normalmente esto pasa un día sí, un día no, que abro un espacio para dar atención a los medios que vienen cubriendo. Lo que tú observaste ese día fueron 2 entrevistas programadas en la agenda de actividades de ese día y a las que le dediqué este tiempo. Y a los otros medios, que siempre ocurre cuando me acompañe, y lo cual además aprecio y agradezco, porque eso permite lograr la comunicación de la campaña, se acercaron, me hicieron algunas preguntas, pero que además no era el espacio dedicado para ello. Y les pedí, permítanme que más adelante dé respuesta a sus preguntas. Y lo vengo haciendo, Denise. A ver, La pregunta, Enrique, es simplemente cómo se escogieron a esos periodistas. El tipo de entrevista que te hicieron esos periodistas locales comparado a otros locales que también existían. Yo no estoy diciendo que tú lo hayas escogido, la prueba es que yo iba viéndolo. Es simplemente, tú hablas de entreveramiento de generaciones y yo veo jóvenes priistas con unas reacciones y con unos reflejos, les vamos a llamar, ¿no? En donde les gusta más bien esto del halago. El gen. El gen, no sé cómo llamarlo, pero lo vi allí y dije, bueno, como Las periodista no inercias. puedo quedarme sin cierta preocupación, así va a ser. Hay prensa no es abierta. así. A ver, yo creo que hay, ustedes están en esta labor periodística y pues ustedes conocen el medio. En el caso que nos ocupa y que preguntas, fueron 2 entrevistas para 2 medios locales que tienen una cobertura muy local, como lo vengo haciendo en las distintas visitas que hago a los estados, de tratar de dar una entrevista
específica a los medios locales que tienen interrogantes sobre los compromisos que voy a asumir ahí localmente, la respuesta que tengo a necesidades específicas del Estado, y otra la que me ocupa y que también atiendo, Denise, porque no podrás decir que esto no se atiende. En la campaña dedico espacios para atender a los medios nacionales que van cubriendo toda la campaña. Mandas investigar. Hoy lo hubo, si tienes hoy imágenes, las imágenes que hoy recogen mandaste investigar mi posición. estudiantes de la Ibero, porque a propósito de eso que cubrió. Pero por supuesto Denise, que no, Adela, a ver qué interés podría tener. Un segundo nada más, porque Denise te acompañó y pasa una escena en el avión en donde. Sí, la vi, por supuesto, y también he conocido lo que ha circulado en las redes a partir de Sí, pero es que esto. Pedro Joaquín Caldwell, una de las expresiones que hizo después de lo de la Ibero fue: hay que investigar a los estudiantes. Entonces pareció, cuando te pasan el reporte de quién se trataba. Perdón, pero en justicia al menos, no fue investigar a los estudiantes, sino como investigar qué pasó. La situación. Sí, 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 pero eso pareció. Sí, a ver, por eso te lo aclaremos pregunto, esto, Adela, porque vas a dejar ahí sembrada la duda de si lo que él quiso decir es investigar. Dijo, investigamos qué pasó, por qué este clima de repente de tal efervescencia y de algo de protesta, o mucha protesta que se logró observar al terminar mi participación en la Ibero. Pero evidentemente, a ver, no hay ninguna investigación sobre ningún estudiante, y sí estoy al tanto de lo que se propició en el programa que hiciera Denise de un día de campaña con un servidor, cuando mi coordinador de prensa me pasa una nota periodística donde se señala a una de las participantes en el Ibero como alguien que está en favor de la campaña del observador, lo cual pues es una nota periodística más, que sé que has tú tenido la duda de dónde está. Si me permites, si mi equipo, que seguro usted me está viendo, y si tienes aquí tu Twitter, le pediría que te le hiciera llegar. Es una nota de Milenio que justamente hace referencia a algunos de los jóvenes que estuvieron participando en mi participación en la Ibero. En esa participación en la Ibero, a partir de esa participación en la Ibero, a partir también del debate, en donde me parece que el momento en donde le dan el golpe más certero es cuando le dice López Obrador: bueno, pues Bejarano estuvo en la cárcel, Ponce todavía está, y usted, que era el secretario de administración de Montiel, míralo, aquí anda de candidato presidencial. Montiel es la sombra que persigue, y no se puede entender la carrera de Enrique Peña Nieto sin hacer una escala en Arturo Montiel. Y refresé un poco la pregunta que le hacía hace un rato. Más allá del expediente, más allá de la formalidad, le quiero preguntar a Enrique Peña Nieto, a la persona: ¿usted cree que después de haber visto las cuentas, las casas, los lujos, Montiel no se robó nada? ¿En serio usted se lo cree? Carlos, se hicieron las investigaciones correspondientes y te vuelvo a reiterar, el expediente completo de la investigación que se hizo en el Estado de México se compartió con la Procuraduría General de la República, a quien correspondió hacer también la investigación correspondiente. Yo no puedo hablar, ni siquiera metería las manos por él. Me parece que es a él a quien corresponde dar la cara y haber explicado públicamente todos estos señalamientos de los que fue objeto. Pues no lo ha hecho. Me parece que lo hizo en la vía legal, seguramente en la vía legal acreditó, presentó, porque ambas instancias, que por cierto la Procuraduría de Justicia del Estado lo citó a declarar, y por igual he de suponer que la Procuraduría General de la República hiciera lo propio. A ver, de tal suerte que yo en este tema en particular, y es una sombra que me persigue, Carlos, es claro que participé en algún tiempo en su administración y después fui diputado por el distrito de mi tierra en Atlacomulco, pero a los señalamientos que él y cualquier otro personaje de la vida pública y de la vida política, y muy particularmente de mi partido o de cualquier partido, me parece que deben responder ellos en lo individual. Déjenme buscarle en otro personaje muy polémico con una pregunta muy concreta. De llegar a ser presidente, ¿haría las cosas en educación de la mano del Bester Gordillo y las cosas petroleras de energía de la mano de Romero Deschamps? Carlos, la política educativa del país le corresponde al gobierno, y es una posición muy clara y firme que tengo frente al tema que tú señalas. Con el Bester, responsabilidad de aplicar la política educativa del país, contenido educativo, calidad educativa, cobertura educativa, es del gobierno y solo del gobierno que me propongo encabezar. La maestra Elbester Gordillo es dirigente del sindicato de educación,
a quien corresponde al sindicato velar por los derechos laborales de quienes son los agremiados de este sindicato, y corresponde a los agremiados del sindicato definir el destino de la maestra Elvester Gordillo. No le corresponde al gobierno, Carlos. Al gobierno le corresponde la política educativa, aplicar la ley cuando haya señalamientos que claramente marquen que se ha infringido la ley. Sobran señalamientos. ¿Y por qué no se ha hecho nada, Carlos? ¿Por qué no ha habido nada? Yo no soy autoridad. Nada más te pregunto, ¿por qué si los hay? Si hay claramente a una infracción a la ley, por supuesto que estaré para aplicar la ley. ¿Y Romero de cualquiera de quien se trate? De Romero de Champs, de la maestra, de cualquier otro personaje que sin duda ha estado o han sido objeto de señalamientos, de descalificaciones, pero a la fecha. ¿Qué opinión te merecen a ti? Porque suponiendo que de verdad no tengas... Me parece que ha faltado mayor transparencia y claridad ante los señalamientos que varios de estos personajes han tenido y que debieran, y si lo han hecho, pues creo que no han sido suficientes, dejar clara, dar respuesta a los distintos señalamientos. Lo que sí está muy claro, Adela, es el compromiso democrático que tiene mi partido y de impulsar una cultura, en la cultura democrática, la transparencia, la apertura. Como me voy a permitir, Ciro, ir a lo que fue tu pregunta, que no tuve una respuesta completa a la que hicieras hace un momento. Me di cuenta. Sí, qué bueno que lo notaste, Carlos, porque sí me parece importante, no quiero, y me parece muy importante, que me lleva a algo que tú comentaste hace un momento, Ciro. Preguntaste, ante estos señalamientos, que es producto de la mercadotecnia, que es producto de Televisa, a ver, no tiene nada por dentro, está vacío. Yo creo que han sido señalamientos que en el tiempo y en mi participación en esta campaña se han ido desvaneciendo, porque ha sido claro mi posición sobre distintos temas en esta campaña, me ha conocido la ciudadanía y los señalamientos de los adversarios, que parece, a ver, Ciro, con toda honestidad, son señalamientos. Declaraciones lamentables. Perdóname. Hoy tuviste que salir a decir que Josefina hacía declaraciones lamentables. Y ella respondió que usted es un O sea, han ido quedando atrás, pero ellos siguen y siguen y siguen. Pero estos han ido desvaneciendo, Carlos, porque me parece que se ha conocido cuál es mi compromiso, qué vengo proponiendo, y la sociedad me ha venido conociendo, y los adversarios han dejado de utilizar los señalamientos que simplemente no les han funcionado. A ver, en el tema particular que sí quiero responder a esta presumible participación de Televisa, mi relación con Televisa, y de con Salinas todas y la las mafia. con todas las televisoras y con todos los medios de comunicación en general, ha sido transparente, muy transparente, y cuando fui gobernador del Estado de México, todos los convenios que celebramos con los distintos medios de comunicación se pusieron a disposición a través del Internet. Fueron claros, fueron abiertos, fueron públicos. Lo que no ocurrió en lo que hizo uno de mis adversarios, quien es hoy el candidato del PRD, que justamente cuando un estudio de la Ibero diera a conocer que el gasto en solo 2 meses del gobierno del Distrito Federal en 2004 era superior a los 68 millones ellos de pesos. Dicen que no. Pero hemos exhibido el decreto donde esa información y la información sobre los convenios que el gobierno del Distrito Federal, que entonces encabezaba Andrés Manuel López Obrador, tuviera con los medios, decidió reservarse esa información y catalogarla como reservada durante 10 años. Está el decreto, que después, ante las presiones, lo derogó, pero el decreto está y lo hemos exhibido. A ver, Joaquín, y eso marca el contraste entre dos estilos, uno abierto, uno que propicia apertura, uno que se inscribe dentro del México democrático y otro que es poco transparente, que no es abierto, que es intolerante, y por eso yo demando, hoy lo señalé ante lo que comentabas de la candidata de Acción Nacional, hoy señalé que me parece que la actitud de los partidos políticos y de quienes le representamos en esta competencia debe ser de madurez política, de respeto y de tolerancia, que esto es lo que debe rescatarse en el clima democrático del México que hoy vivimos. Ella contestó hoy lo que señalé, por supuesto que,
No tuve ninguna falta de respeto y si así lo consideró, le ofrezco una disculpa. Pero lo que yo señalé y está hoy en la conferencia de prensa que di ante varios medios de comunicación, señalé que me parecía lamentable que en esta competencia fuera la candidata del Partido de Acción Nacional quien hubiese asumido en la competencia democrática una campaña de señalamientos, de desprestigio, de descalificación, que además sustentada en la mentira y en la falta de veracidad, y que evidentemente no le estaba resultando. Lo señalé a partir del cuestionamiento que tuve de qué pensaba sobre las encuestas y quién, en mi opinión, ocupaba la segunda posición. Señalé que la campaña de señalamiento y descalificación, que me parecía lamentable hubiese decidido hacer la candidata de Acción Nacional, me parece que no le estaba resultando y que hoy, de acuerdo a varias encuestas, estaba en la tercera ubicación. Joaquín, rápidamente, Joaquín. En el decálogo de Peña Nieto, que citaba Denis, hay un punto que habla de transparencia de los recursos a los estados. Bien, el PRI de Coahuila está promoviendo que se selle o se reserve. Reservar es sellar en un secreto la cuenta pública de Coahuila de Humberto Moreira, correspondiente al año 2010, donde, entre otras cosas rápidamente, la deuda pública llegó a 35,000 millones de pesos, se obtuvieron créditos bancarios por más de 3.500 millones de pesos con documentos apócrifos del Congreso, y donde el encargado, el tesorero entonces, ahí le llaman SATEC, el señor Villarreal, hoy es prófugo de la justicia federal en México y prófugo de la justicia de Estados Unidos por un tema de lavado de dinero. ¿Estás de acuerdo en que esa cuenta pública quede en el secreto? Estoy en desacuerdo. Estoy de acuerdo en que haya una información abierta y transparente de todo el proceso que el gobierno de Coahuila siguió para la contratación de su deuda. He reprobado y he dicho que debe hacerse la investigación y deslindarse las responsabilidades a que haga lugar por la forma en que parte de esa deuda fue contratada, que fue a través, como conocimos todos los mexicanos, de la falsificación de documentos y que evidentemente es faltar a la legalidad, es un delito y que debe de investigarse. Y sobre esta información o este señalamiento que haces, estoy por supuesto en favor de la transparencia que debe haber a todo proceso de adquisición de deuda y de cualquier actuación que tenga un gobierno. Precisamente en el manifiesto por la presidencia democrática, decía Víctor hace un momento, varias de estos postulados y de estos principios están en la ley, están en la Constitución, varios sí y varios no. Y por ello vengo aquí señalando que promoveré reformas constitucionales y legales que propicien mayor transparencia, que permitan realmente o garanticen el respeto pleno a los derechos humanos, que la actuación de las policías se haga bajo protocolos que realmente garanticen el respeto a los derechos humanos, que se exija realmente en la contratación, ya lo señalaba hace un momento, de espacios dentro de los medios de comunicación, transparencia, apertura y la creación de una comisión ciudadana autónoma que garantice que esa contratación que se hace de espacios o de difusión de los gobiernos a través de los medios de comunicación tenga utilidad pública y realmente sea para informar a la sociedad sobre lo que vienen actuando los gobiernos. Candidato, no te inquieta con ganas de hacer una pregunta a Denis, pero necesito hacer otro corte comercial. Entonces, si nos permite, hacemos el corte y regresamos con Denis. Con mucho gusto, Pablo. Denis, estamos en tus manos. Gracias, Polo. Escuchaba yo que Enrique Peña Nieto decía que la educación tenía que estar en manos del Estado mexicano. Y a mí me da mucho gusto, la verdad, porque creo que no ha sido así. Y creo que no ha sido así por muchas razones, alianzas políticas, pero también, y seguramente tú lo sabes, 2 decretos presidenciales del 46 y del 73 le entregaron al sindicato la determinación de quién ingresa, cómo avanzan los maestros, quién puede ser director, cuáles son los méritos que se requieren y cómo se sale de la carrera magisterial. Son decretos. Tú sabes que los decretos en la soledad de la oficina presidencial
los podrías cambiar. Hoy tendrían un efecto solo en el Distrito Federal por lo que ocurrió de la federalización de la educación. Creo que sería un excelente mensaje de decir, el Estado mexicano sí quiere recuperar el control sobre la educación y no cedérsela a un grupo, como es el caso y como ha sido desde los últimos años. A ver, Denise, le obliga al Estado mexicano marcar la política educativa del país. ¿Los decretos te los imaginas? A ver, tengo el compromiso, y hoy aquí ante ustedes lo digo, de realmente ser impulsor de la política educativa del país a través de los mecanismos legales que tenga que hacerse. Si es cambiar decretos, si es modificar el marco legal, habrá que hacerlo, y me estoy comprometiendo a realmente materializarlo. Porque el país no aguanta más tiempo el no lograr para sus educandos, para los niños y para los jóvenes, la debida preparación. Y que este proceso educativo tiene que lograrse con los maestros. Tiene que hacerse un trabajo conjunto para lograr la actualización de conocimiento de los maestros, la permanente preparación que deban tener para transmitir los conocimientos a los alumnos. ¿Con los maestros? Y que evidentemente con los maestros. A ver, aquí señalo claramente, con los maestros, tiene que ser una alianza educativa con los maestros, pero además siendo el Estado rector de la política educativa del país. Al Estado le corresponde marcar la pauta, los instrumentos, el contenido y lograr realmente, primero, la cobertura, que es el primer gran reto que tenemos, lograr tener educación en el nivel preparatorio y universitario suficiente. Hoy tienes a millones de jóvenes que lamentablemente se quedan sin poder estudiar la preparatoria simplemente porque no hay espacio. Y a eso agrégale el agravante de que además ni hay educación ni hay empleo. Y por otro lado, evidentemente hay que trabajar en varios mecanismos para elevar la calidad de la educación. Me he comprometido, entre otros propósitos, a crear las escuelas de tiempo completo, 40,000 escuelas de tiempo completo, que permitan que más del 50% de la población estudiantil del nivel básico pueda hacerlo en escuelas de tiempo completo, donde puedan, además de cursar la currícula educativa que deberá modernizarse y estar en los retos del mundo moderno, otro tipo de actividades de esparcimiento, recreativas, deportivas, culturales, en fin, que permitan una mejor formación de nuestros jóvenes. Enrique, te he escuchado recurrentemente en esta campaña decir que la estrategia de combate contra el crimen organizado no ha funcionado y que hay que replantearla. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a replantear? ¿Qué vas a hacer en Tamaulipas distinto de lo que está haciendo el presidente Calderón en concreto? ¿Qué vas a hacer en la comarca lagunera? Y segunda y última pregunta, vemos a 3 generales y un teniente coronel en este momento bajo juicio. Se ha dicho, y tú lo has dicho también, que hay que proteger al ejército mexicano. Entre la llegada de una nueva generación, tus cambios, la modernidad, la democracia, etcétera, ¿considerarías que la Secretaría de la Defensa Nacional, si tú ganas, podría estar bajo el mando de un civil y no de un militar? Que el próximo secretario de la Defensa sea un civil. Primera pregunta, ¿qué harías diferente hoy en Veracruz de lo que se está haciendo? Segunda, ¿ves la posibilidad de que un civil quede al frente de la Defensa Nacional? A ver, lo he señalado en varios espacios, Ciro. Es claro que la estrategia en materia de seguridad pública tiene que reajustarse y tiene que definir con toda claridad el objetivo central que deba tener el Estado para darle seguridad a los mexicanos. Danos un ejemplo. En este tema en particular, yo he señalado cuál es hoy el objetivo, porque cuando no tienes rumbo claro, pues difícilmente logras los objetivos y los resultados deseados. Calderón, el objetivo que sí lo tiene, claro, el que yo estaría señalando y que he compartido, es definir una estrategia nacional para disminuir la violencia, que deriva particularmente de la comisión de 3 delitos que se han incrementado en los últimos años de manera sensible: el homicidio, el secuestro y la extorsión. Y ajustar toda la estrategia de manera prioritaria, que no significa que otros delitos no sean atendidos ni perseguidos, pero sí focalizar el esfuerzo del Estado mexicano. ¿Eso no lo está haciendo hoy el gobierno? Me parece que de manera muy dispersa, sí, me parece dispersa y sin la colaboración debida de los 3 niveles de gobierno. Hoy me parece que además una competencia entre niveles de gobierno, que realmente una estrategia compartida por falta de confianza, por quizá propiciar competencia, por el quererse ganar o colgar medallas o méritos en la lucha contra el crimen organizado. Creo que es una tarea
que no debe responder a signos partidarios, sino que es de todo el Estado en su conjunto. El civil, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las Pues, a ver, desgracias del mundo. Primero señalemos que México tiene su propia historia y que si vamos realmente a una respuesta precisa al tema, el responsable del ejército, el jefe supremo del ejército y las Fuerzas Armadas es un civil. La el pregunta presidente del de la secretario de la República Defensa. no lo cambiaría. Dejaría que fuera un militar y un miembro de la Marina quienes encabecen estas dos fuerzas, teniendo además, te repito, tienes a un civil como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el propio presidente de la República. Y te doy la razón de por qué. A ver. Porque claramente son quienes tienen la debida preparación, capacitación, conocen al ejército, a la Armada, están familiarizados con la formación que reciben militares y marinos, y me parece que son los más aptos y con el mejor perfil para ser responsables de estas dos instituciones, sin dejar de señalar en lo que pones el ejemplo de lo que pasa en otros países, que no en todos, pero que pasa en otras democracias, el que un civil, el presidente de la República es un civil y es el jefe supremo de las fuerzas. Víctor Trujillo. Enrique, la administración Calderón desgraciadamente va a terminar más o menos con 60,000 muertos, con más de 10,000 desaparecidos, 100,000 desplazados. Es un país muy lastimado, entonces nos preocupa mucho quién va a llegar y con qué tamaño de mecha. Después del penosísimo asunto, tristísimo asunto de Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminó que se habían violado los derechos humanos, que había habido torturas, que había habido violaciones, una serie de esperpentos, y uno de los responsables de todo esto estaba señalado tú. La Suprema Corte de Justicia te exonera, como exoneró en su caso a Ulises o exoneró en su caso a Marín. Y cuando llegas a la Ibero, te haces responsable ante los jóvenes, te haces responsable de todo el asunto de Atenco y lo haces tan ufano que todo el mundo apostaría que lo volverías a hacer. En este asunto del país también te muestras con ese tipo de carácter y con esa mecha corta como con la que se nos presentó durante su sexenio el presidente Calderón. ¿Por ahí va? Mira, Víctor, déjame solamente tratar de recordar lo que fue el episodio de Atenco. Si tú recuerdas, tuvimos escenas donde lamentablemente policías eran agredidos, eran secuestrados, fueron golpeados. Sí, lo cubrimos. Te recordarás que se presentó el caso de un policía, había imágenes de un policía tirado, privado seguramente en ese momento, y que a pesar de eso seguía siendo golpeado por quienes habían tomado o habían secuestrado esta parte en San Salvador Atenco. No fue una decisión tomada de mecha corta y evidentemente nunca he dejado de asumir responsabilidad frente a una decisión tomada para hacer uso legítimo de la fuerza pública que tiene el Estado mexicano, que además la Suprema Corte avaló el hecho de que el Estado tiene la facultad legítima de emplear a la fuerza pública. Debo decir que lo que pudo haber pasado en Atenco pudo haber sido similar al linchamiento que vimos en Tláhuac, donde policías fueron linchados. Ese era el escenario que se estaba presentando. No fue una decisión tomada a la ligera, fue una decisión bien pensada, planeada, en coordinación con el gobierno federal. Fuerzas federales también participaron, actuamos de manera conjunta y tomamos la decisión de hacer uso de la fuerza pública para restablecer la paz y el orden que se había violentado en San Salvador Atenco. Debo decir también que este episodio dejó lecciones, porque lamentablemente hubo policías que se excedieron en sus funciones y que atropellaron lamentablemente derechos humanos, y que justamente lo que la Suprema Corte de Justicia determinó es que quienes habían tomado la decisión no se les podía señalar como responsable de haber afectado los derechos humanos y que era necesario sancionar a quienes habían incurrido en exceso de sus funciones en faltar los derechos humanos. ¿Qué lecciones dejó? Y que además en el manifiesto que presenté por una presidencia democrática señalo que la actuación de las policías debe estar sujeta a protocolos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos.
Fue una decisión tomada, te repito, en el uso legítimo de la fuerza pública para evitar que hubiese habido pérdida de vidas o que hubiese habido daños mayores, que fue claramente analizado el evento y que también dejó lecciones que no debían volver a ocurrir, que la actuación de la policía no se hiciera sin protocolos que garantizaran el respeto. El tiempo se nos viene encima. Joaquín, por favor. A ver, Enrique, te quiero hacer 4 preguntas de 4 temas y que me conteste rápido. Porque hay quienes que están señalados como un conservador. ¿Eres un conservador? Pues mira, sí, podría decirte que en lo personal soy conservador. Bien, entonces debe preguntar, ¿qué opinas del aborto? Mira, yo estoy en favor de la vida, y lo he señalado en varios espacios, estoy en favor de la vida y de propiciar los mecanismos que permitan realmente respetar la vida. Pero estoy en contra de criminalizar a la mujer que eventualmente llega a tomar la decisión de abortar. Creo que la ley debe dar los márgenes para que bajo supuestos o ciertos supuestos la mujer pueda decidir abortar. Y además, déjame decir algo más. Creo que también he señalado que más allá de lo que es mi posición personal en favor de la vida, es claro que quien aspira a tener una responsabilidad de Estado y de jefatura de Estado tiene que gobernar mirando las libertades del pueblo de México y de cada lugar. Por eso he señalado que la facultad de legislar sobre este tema compete a cada legislatura de cada entidad del país. Bien. Porque evidentemente debe... Vamos a tratar de hacer las respuestas más rápidas. Perdón, matrimonios entre personas del mismo sexo. Soy absolutamente respetuoso de la preferencia sexual de cada mexicano. Su derecho a adoptar. Mira, yo ahí no tengo opinión que tener. Creo que la Corte ha dispuesto ya que es constitucional y es legítimo que una pareja o 2 personas del mismo sexo puedan adoptar, y estoy en total y absoluto respeto a esta decisión. La píldora del día siguiente. En favor completamente. Por último, la legalización de las drogas. No estoy a favor de ellas, porque me parece que esta propuesta viene más de la frustración de la violencia generada por el narcotráfico y que suponen que la legalización evitaría esta violencia. Yo estoy convencido, déjame más concluir, que la eventual legalización podría tener efectos más nocivos en la salud de la población. Sin embargo, también estoy en favor de un debate amplio sobre este tema y que no puede ser una decisión solo del Estado mexicano la que eventualmente pudiera dar otro contexto, otro orden o eventual mediana legalización a este tema. Yo no estoy en favor, no estoy convencido de los beneficios, pero creo que debe abrirse un debate en el contexto internacional por si eventualmente otra debiera ser la política que se siguiera contra el narcotráfico. Es claro que a más de 50 años de haberse declarado la guerra contra el narcotráfico, hoy tienes mayor consumo de drogas, tienes mayor producción de drogas, tienes más violencia, de tal suerte que debe haber un replanteamiento a la política que se siga en esta materia. Sobre temas de políticas públicas son fáciles porque son de sí o no. ¿IVA generalizado? O sea, ¿IVA alimentos y medicinas? Reforma hacendaria integral que permita realmente impuestos justos y progresivos, que permitan beneficiar de mejor manera. Alimentos y medicinas, no puede responderse en un sí o no, Carlos. Debe ser parte de una análisis de una reforma integral, de una reforma hacendaria integral. No cabe un sí o un no. ¿Quitarle subsidio a las gasolinas? No, en este momento, porque es claro que el subsidio a la gasolina debe tener, permíteme explicar, un impacto progresivo. Debe racionalizarse y debe favorecer a quien más lo necesita. Pero no pierdas de vista que el subsidio a la gasolina, el no tener un control sobre los precios de la gasolina, tendría un efecto inflacionario y una espiral inflacionaria que evidentemente no queremos los mexicanos. ¿Más apertura de la inversión en Pemex? Sí, lo he señalado. ¿Vender activos de Pemex? ¿Perdón? ¿Vender activos de Pemex? La empresa debe seguir siendo de la nación y de todos los mexicanos. Pero no riñe, como ha ocurrido en otros países, el que puedas tener participación del sector privado para ampliar la capacidad de Pemex de hacer mayor infraestructura, mayor capacidad para exploración, para producción y para refinación. ¿Más competencia en telefonía? Sí. ¿Más competencia en televisión? Sí.
A ver, yo voy a cambiar el tono diametralmente. Y tú hiciste, Es que no hay sí, no es absolutos, por eso, bueno, pues ahí, pues al final sí hubo. Decidiste, candidato, a hacer público parte de tu vida privada, así es que yo tengo dos preguntas que están en ese terreno. Una, tú tuviste, y así lo dijiste, 2 hijos fuera del matrimonio, uno murió, el otro vive. ¿Te haces cargo, sí o no? ¿Eres un padre responsable, sí o no, de ese hijo que tuviste fuera del matrimonio? Bien lo señalas, esta parte de mi vida es pública porque yo la así dispuse y quise que fuera. Sin embargo, he pedido que sobre este tema no se quiera lucrar políticamente, porque me parece que no puedes lucrar sobre un niño de 7 años. Es mi hijo, que está reconocido legalmente, que lleva mi apellido y me hago cargo de su manutención. Y lo que he pedido, en respeto a la privacidad que me merece, debe tener mi hijo, es no lucrar políticamente, no querer sacar ventaja política de un menor de 7 años. Número 2, otra pregunta del terreno de lo privado que me parece que es de interés público también. Supongo que de llegar a la presidencia lo has hablado con tu esposa. ¿Qué tipo de primera dama sería, considerando que es una mujer de reflectores y de protagónicos? Pues mira, Adela, para fortuna yo creo que hay historia en mi relación que tengo con mi esposa, una espléndida relación matrimonial, pero que también ella ha actuado con gran respeto a la responsabilidad pública que no solo aspiro ahora, sino la que tuve como gobernador. Mi esposa, que me ha acompañado durante varios años, primero en una relación de pareja y después como esposos, pues creo que tuvo una participación muy prudente, muy cuidada y muy moderada como primera dama que lo fue del Estado de México, y por igual deberá seguirlo siendo. Tú me hiciste esta pregunta, Denise, cuando nos acompañó me favor acompañar en una gira, y le preguntaste a ella, y ella claramente señaló: participaré donde de llegar a la presidencia de la República el presidente me diga, y creo que ella ha señalado que siempre a la mejor disposición de participar, pero en la debida prudencia, en el debido cuidado y en actividades que evidentemente pues sean las que históricamente ha tenido quien es la primera dama, o quien es la esposa del presidente. Carlos Marín. Sí, candidato, yo no sé si, a propósito del síndrome del Mesías y eso que no solo usted creo que medio padece, con esto del decálogo, haya otro síndrome y quizás se generó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque al menos que yo sepa no conozco una propuesta cultural. Ya oí de educación, pero ¿qué con la cultura? Carlos, creo que he señalado también puntualmente cuál es la meta que en esta asignatura persigo, que es una mayor democratización de nuestra cultura, propiciar mayores espacios de acceso a la cultura a toda la población, propiciar que la cultura sea una generadora de riqueza para el país. Es que sobre lo mismo, no sé, me parece, si no es así, uno desconoce casi todo, y yo pienso que ustedes conocen muchas cosas, aunque deben saber más de las que yo estoy enterado. Pero creo que vale la pena que vea usted lo que se ha hecho en materia de cultura, en la responsabilidad que tiene, por ejemplo, con la culta. Es inaudito lo exitoso que ha resultado, por ejemplo, aquí en la Plaza de la Ciudadela, o la transformación de la Cineteca, o la Audioteca, etcétera, y como los gobiernos, particularmente con el PRI, lo aprendimos, que cada 6 años era borrón y cuenta nueva. Pues yo quiero saber si se continuará en su gobierno del PRI, o emanado del PRI, la política cultural de su adversario político, Felipe Calderón, que creo que, como en materia, por cierto, de seguridad, usted poco pudiera corregirle. Yo tengo, a ver, claramente en el tema de seguridad, sin duda, y a su momento lo exponía Carlos, eso ya está. Hay diferencia. Pero, en el tema cultural... Pero no hay una diferencia, y si lo disculpa, ayer el candidato dijo que mantendría el ejército. Carlos, es que estamos entrando a temas distintos, Carlos. Permíteme decirte lo siguiente. Creo que las políticas que no solo de los últimos 6 años, sino de más tiempo atrás, vienen y son exitosas, deben de continuarse. Creo que justamente la actitud de quien aspira a ser presidente de México no es llegar borrón y cuenta nueva,
sino me parece que aquello que sirve y que realmente da beneficio a la población debe de mantenerse. Te doy otro ejemplo, programa de oportunidades, que se han valido los adversarios de señalar que de llegar a la presidencia del PRI, este programa había de desaparecer. Este programa se creó hace 15 años, este programa se creó bajo otro nombre en los gobiernos priistas, y me he comprometido que es un instrumento justamente para combatir lo que debe hoy señalar estos últimos años de los gobiernos de la alternancia. Hoy tenemos a 12 millones más de mexicanos en condición de pobreza y tenemos que abatir los niveles de pobreza. México no puede tener en pleno siglo XXI estos niveles de pobreza donde más del 50% de la población en el país vive bajo esta condición. Este es el mayor flagelo que tiene el país, la pobreza, y evidentemente hay instrumentos de política social que sirven y que deben ampliarse para servir a más mexicanos. Señor candidato, ya prácticamente se acabó el tiempo, pero quisiera preguntarle, ¿nos podría adelantar 3 nombres de gente que podría estar en su gabinete? No necesariamente en qué puestos, pero algunos nombres. Eso me han preguntado, eso es a fuerza. Aunque se lo hayan preguntado, Primero, la elección es del presidente de la República, no se hace una elección de un cuerpo colegiado ni de un equipo de trabajo. Es una elección de una persona. El titular del Ejecutivo Federal es unipersonal. En este caso, si usted ganara, usted. Está muy claro que en el documento, en este manifiesto por la presidencia democrática, señalo... Manifiesto del Partido Comunista. Pero no mencionan en ese documento 3 nombres, nada más señalo perfiles. Del nuevo será de gente de prestigio personal, de probada capacidad, con trayectoria, y que realmente me den el mínimo de garantía de que con ellos podré cumplir y asegurar el cumplimiento de los compromisos que vengo haciendo con ellos. No estoy haciendo campaña en los hombros de quienes mañana sean de parte del equipo. Bueno, pero déjeme decirle, veo cerca de usted a Luis Videgaray, ¿le ve así cara como secretario de Hacienda a lo mejor? Después del 1 de julio platicamos. Bueno. David López, de jefe de la policía. Bueno, pues con eso concluimos el programa. Agradecemos sinceramente el que nos haya acompañado. Muchas gracias. Le recordamos a la audiencia que dentro de 2 semanas estará con nosotros Andrés Manuel López Obrador y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un programa normal de tercer grado. Muchas gracias y hasta entonces. Somos anormales.